Buenas, soy el Dr. Herbert Stern, oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica Santo Domingo. Les doy la bienvenida a este podcast Vamos a Ver, un espacio diseñado para hablar de salud visual, de salud en general y de todos los temas de interés y humanos en este mundo tan complejo y tecnológico en el que nos ha tocado vivir. En este episodio contamos con un invitado de lujo y es con el licenciado Eric Raful Pérez, quien es un súper jurista destacado, sobre todo en lo que tiene que ver con las leyes de salud, y además es un hermano, es un amigo de muchos años y realmente es un cariño superlativo, tanto para él como para su distinguida esposa, doña Mariel León Lebrón. Eric, bienvenido a este espacio que es tu espacio. Gracias, hermano querido, y apelo en el agradecimiento a esa hermandad que hace y construye esa presentación bonita que hiciste. Y es de verdad. Gracias. Eric, ¿dónde naciste o dónde te nacieron, como decía el profesor Sánchez Salorio? Clínica Chan Aquino. Oye. En la 27 de febrero. Sí. Nacimos aquí en Santo Domingo. Ustedes son 4 hermanos. Murió. Bueno, sí. 4 padre y madre y 10 de padre. Sí, 3. Papi tuvo 3 familias. Sí. Y está vivo, ¿no? Papi tiene. Sí. Está y tu madre también. Está muy bien, mami, ¿no? Gracias a Dios tengo a los padres vivos, bien, sí, con sus achaques de la edad. Lo tenemos nosotros. Exactamente, lo que pasa es que ellos tuvieron a uno muy temprano, fueron traviesos, ¿no? Claro. Mami tenía 17, acabado de cumplir cuando yo nací, y papi 20, acabado de cumplir. Eran eficientes, por decirlo de alguna manera. Otra época, sí. Entonces, ¿dónde estudiaste tú? ¿El colegio? Bueno, mira, mi primer colegio fue San Judas Tadeo. Bueno, chiquitico, ¿no? Hasta tercero. Después fui a La Salle. Después en la división, cuando se fue el hermano Antonio de La Salle, la división aquella, fui a San Juan Bautista. Y ahí me gradué. Ahí me gradué en el San Juan Bautista con muchos amigos tuyos comunes. Claro. Y bueno, eso fue ya hace un tiempecito, 78. Eso fue sí. ¿Cuándo decidiste ser abogado? ¿Qué te motivó a llevar? Porque en tu familia no conozco abogados de lo que he conocido de tus primos. Mira, me llevó a ser abogado lo que más me alejara de la matemática, posiblemente. Fue por cansancio. Soy muy malo en administración, por eso es María la que lleva toda la administración de la oficina y todo eso. Pero también siempre tuve desde muy joven, una inclinación por el tema de la lectura y de las sociales. Eran los temas en que me iba mejor en el bachillerato, los temas de historia, temas sociales y cosas. Tenía mucha pasión por la política. Cuando me gradué pensé originalmente que el derecho podía, por el tema que resultó así al final, por la lucha por los derechos, era una profesión de la cual uno podía vivir y al mismo tiempo trabajar en la política. Hice mucho activismo político entre el 79, 80, hasta todas esas décadas, y entonces metido al derecho, pero mi mayor pasión era los movimientos sociales, las cosas sociales, y el derecho empecé a trabajar con el doctor Luis Shecker como paralegal, que tuvo el día de mi nacimiento, cuando yo nací, amigo de papi de San Carlos, y de la familia, mi mamá y mi papá eran de San Carlos. Allá fue que se casaron, pero tenía una más pasión por la política que por el derecho, y es cuando conozco a Mariel, casualmente, que ella entró a trabajar ahí en la oficina del doctor Shecker, que ella empieza a motivarme a que me concentre y me esmere más en el derecho, que yo podía avanzar bien en el derecho, y ahí arranqué. El derecho empecé originalmente muy vinculado al derecho laboral, derecho social, porque el doctor Shecker era abogado de una central sindical y me tocaban y era de los pocos casos de que ese ha habido 41 accidentes de tránsito que tú podías subir a audiencia sin ser abogado. Entonces a mí me tocaba todo eso. Y ahí arranqué. Pero fue un fogueo. Era un fogueo duro. Tú has dicho una cosa interesante, y es que es un cambio que yo creo que nuestra generación debemos hablar de eso.
creo que teníamos conciencia o preocupación social. Exactamente. O sea, nosotros no éramos indiferentes a lo que pasaba. Yo no veo eso tanto en los jóvenes de ahora. O tal vez lo son y no lo sabe percibir. Sí, mira, lo que pasa es que tú y yo, que tuve el privilegio de conocerte, yo recuerdo con 13 años en la casa de Francisco Sánchez Peña. Mi compañero del Calazán. Nosotros éramos vecinos, mi abuelo. Yo me mudé ahí al lado de ellos con 7, 8 años, 66. Y después me hice una gran amistad y ahí te conocí. Sí, nunca, muchos años. Lo que pasa, Herbert, es que la generación nuestra vivió lo que llamo la transición de la transición. Porque todo el mundo sabe que la transición post-trujillista tiene después de la guerra de abril, tiene una surrapa, una especie de aquellos 12 años. Uno los vivió y nosotros crecimos y superamos la adolescencia y entramos al mundo profesional en la transición después del cambio sin violencia, de Antonio Guzmán, de los derechos de los presos políticos. Entonces eso hizo de nuestra generación una generación que tuviera mucha deseo de transformar las cosas o de incidir, aunque fuera no desde la política, sino desde esa conciencia social que lamentablemente el desarrollo de la sociedad ahora está generando un individualismo que a unos niveles y una insolidaridad, a unos niveles que Byung-Chul Han establece que se está llegando a un punto en el cual mientras más esclavos somos del teléfono y perdemos la comunicación, que es toda la ilustración y toda la institucionalidad se construye en el debate de la ilustración. Claro. Entonces ahora estamos en un mundo donde la gente se oye a sí mismo. Claro. Donde no tolera. La gente no tolera esta división que hay en el mundo. Entonces no se genera lo que es el diálogo, claro, que es desde la ilustración lo que generó la construcción de las instituciones democráticas que estamos viviendo. A mí una de las cosas que más me preocupa. Entonces somos más prisioneros que nunca, porque este aparatico del celular nos tiene atrapados, donde nos sentimos más libres, como decía Chulhan, pero realmente somos más prisioneros. Es una ilusión. No, a mí me aterra ver las universidades que no aceptan que una persona vaya a hablar. O sea, yo veo universidades en Estados Unidos, España, que si va alguien que no les gusta, lo hace un piquete. No puede ser que una universidad no todo el mundo puede hablar. Es lo que se denomina la polarización. Claro. Es la polarización que hay en el mundo social y político terrible, donde nadie escucha a nadie. Entonces es una situación que está generando una crisis profunda de legitimidad democrática. Sí. Porque es que toda la institucionalidad se construyó así. Entonces tenemos un tema, cuando tú no dialogas, y para construir consensos que generen legitimación, es un tema brutal, o sea, es un tema terrible, y más en sociedades que no han tenido el tiempo suficiente como la nuestra para fortalecer instituciones como todos quisiéramos, pese a que hemos tenido muchos avances importantes. El hecho de que estemos abordando vamos a llamarle postcapitalismo, que es lo que estamos viviendo en el mundo ahora, que lo estemos abordando en esta situación donde se necesita más diálogo para construir consensos, entonces tenemos este problema del individualismo. Y confianza. Porque el ser humano no confía en otro ser humano. Y más donde la institucionalidad es débil. Por ejemplo, tú sabes que en Europa y en la lucha por los derechos y por superación de la monarquía generó una sociedad civil auténtica que se involucró aquí y construyó una institucionalidad. En Estados Unidos la lucha por separarse de los ingleses y de Europa y por independizarse y por tirarse adelante y por establecer esos derechos libertarios, incluso donde los calvinistas en el plano religioso tuvieron una participación importantísima. En esos países las instituciones son sólidas porque hubo una legitimación en la forma que se construyeron. Claro. En nuestro país las instituciones son importadas. Sí. Donde tenemos una informalidad gravísima, donde tenemos una precariedad institucional, donde no hay lo que se llama sujeto ciudadano o conciencia ciudadana, no hay sujeto democrático, porque
hay un autoritarismo que pesa, que todavía tenemos, que sigue latente en nuestra sociedad. Entonces ahí el no diálogo, el no consenso se hace todavía más grave. Hay escritores brasileños que dicen que somos sociedades muy jóvenes, que no tenemos el tiempo para que esa maduración llegue. Sí. ¿Alguien se beneficia de esa polarización del mundo? ¿Tú crees que es intencional, como hay algunos teóricos conspiracionistas que dicen? Yo no creo eso. La intencionalidad, si podemos llamarla de alguna manera, es sistémica. Es sistémica. O sea, en la medida que el sistema reproduce necesidades, sí, y aquella necesidad de expansión del desarrollo del capital es la que va generando el derecho comercial y todo lo que es el derecho civil, es el desarrollo del capitalismo, de los derechos individuales. Entonces, cuando tú te pones a ver, al final, esa intencionalidad no es tal en la medida del diseño de política, pero no es un grupo de gente sentado en un sitio conspirando. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que el capital norteamericano iba a fluir después de la Segunda Guerra para Japón y desde Japón a destruir la industria del automóvil norteamericano? Pero fue capital norteamericano. Claro. O sea, aquella expresión, y ahora los chinos que vuelven a Estados Unidos. De Carlos Marx, el capital no tiene bandera, solo conoce su reproducción. Exacto. O sea, a reproducirse a como dé lugar, que es lo que los chinos han aprendido bien. Y lo han aprendido rápido. Eric, vamos a nos emocionamos aquí a hablar, pero vamos a tomar de nuevo tu carrera como profesional. Yo sé que eres muy prestigioso como profesor universitario. Además de su autor de más de 60 artículos, pero hay ensayos, sí. Pero hay una parte que debemos, y yo quiero que tratemos, que es tu participación en las leyes de salud, porque yo creo que la reforma de salud de principios del siglo XXI, la del 2001, ha sido realmente una de las cosas más importantes, y creo que la ley de seguridad social, mucha gente no entiende la importancia que tuvo. Sí. Y eso, incluso el gobierno, Hipólito Mejía, creo que no lo ha reforzado, mi querido amigo Hipólito, porque el día antes de esa ley había 600,000 dominicanos con seguro. Al día siguiente de la promulgación había 3 millones de dominicanos con seguro médico. O sea, solamente. Y ahora vamos por 8 millones. Porque ha seguido creciendo. Pero vamos a hablar de las leyes de salud. ¿Cómo ha sido la evolución de las leyes de salud dominicanas? Mira, yo me involucro. Porque me involucro en el tema sanitario a principios de la década del 90 a través de la Oficina Panamericana de la Salud, por recomendación de Alberto Fiallo, que jugó un rol importantísimo en mi vinculación con el tema sanitario. ¿Ya estaba Pedro Castellanos? Porque fue unos 10 años después que vino. Estaba el problema del SIDA. Y estaba el problema de que la pandemia del SIDA estaba generando lo que se llamaba la clandestinización de la pandemia, porque como la gente no tenía síntomas, las personas infectadas se estaban negando sus derechos cuando se conocía. Entonces se dio un debate en el mundo muy importante de si a los portadores de VIH, que nació con un estigma moral por el tema por un tema que fue pura y simplemente casual, que es que por la forma de relacionamiento homosexual hay ruptura de vasos sanguíneos más rápido que los otros, pero al final se igualó y la transmisión fue por todas las vías. Normal. Entonces ahí había un problema sanitario importante. Entonces la OPS me contrató para ir a Santiago de Chile. Ya yo desde la perspectiva de derechos humanos. En Santiago de Chile se dio un debate muy bueno. Recuerdo que Pinochet tenía 6 o 8 meses de haber salido del poder. Estaba ya el primer experimento de concertación democrática, el primer gobierno, de la concertación. Y en Chile se dio un debate interesantísimo, porque el mundo estaba dividido. El mundo estaba dividido entre quienes querían mandar a la persona viviendo con VIH a campos de concentración, como pasó en Cuba, como el presidente Reagan propuso en la zona de California. Sí. Ese discurso había un poco esa línea, pero también estaba la línea
de que había que garantizar los derechos de la persona viviendo con VIH, porque lo que se estaba produciendo era una especie de muerte en vida de la persona con VIH. Entonces ya te empezaba a rechazar en el trabajo, te botaban del trabajo. ¿Qué pasó una época con la lepra? Era exactamente, muy buen punto, era una versión moderna de la lepra. Entonces ahí se generó un catálogo de derechos para toda América, porque OPS, ¿verdad? Panamericano, para toda América, de que se generaran normativas. Y a nosotros nos tocó preparar la ley de SIDA, que finalmente la ley para garantizar los derechos de la persona viviendo con VIH y todo el tratamiento médico, que finalmente se promulgó en el año 1993 y después su reglamento. Eso ya me dejó vinculado al tema sanitario. Y después, después el gobierno del presidente Fernández hizo una gran medida que fue la Comisión de Reforma del Sector Salud, la CERS. Ahí estaba Alberto Fiallo también, trabajó ahí, fue el director. Y ahí ya se había empezado a trabajar, Tati Guzmán lo había hecho, se había empezado a trabajar ya de mediados de los 90 la reforma de salud. Ya se estaba discutiendo, porque la gente cree que los procesos normativos se dan de un día para otro cuando va al Congreso la ley. Fueron años de discusión. Entonces empezamos en el 97, 98 a discutirla. Viajamos a varios países, tratamos de ver los modelos y finalmente se generó, nosotros nos tocó coordinar con el Banco Mundial, contratado por el Banco Mundial y la Comisión de Reforma de Salud, lo que finalmente terminó siendo la Ley de Salud del año 2001. Sí. Y después la de seguridad. La parte fue la que más trabajé, fue la parte de salud y seguridad social también. Entonces esa ley vino ya, pero eso fue un resultado de una década de discusión. Pero a través de la historia, las leyes dominicanas de salud eran muy limitadas. O sea, la primera gran ley, la de 1920, que crea la Secretaría de Salud Pública. No, tú escribiste un libro. Bueno, y tú escribiste el capítulo de las leyes. Eran limitadas a los servicios, pero muy poco. ¿Cómo tú describirías esas leyes que tuvimos durante la época de Trujillo y eso? Sí, fueron leyes que se fueron generando. Básicamente, la más importante fue a partir de la intervención americana. ¿Sí? Fueron disposiciones reglamentarias que empezaron en 1920, que empezaron a organizar un sistema sanitario importante. En la era de Trujillo, pero a mí me tocó en la era de Trujillo, que independientemente de todo lo que sabemos que fue sanguinario y terrible para el país en términos de derechos humanos y de cosas, pero en materia normativa Trujillo se cuidó de buscar los mejores asesoramientos. Claro. Yo, por ejemplo, me contrataron para un trabajo de la OIT, para los 100 años de la OIT en el mundo, se hicieron capítulo de 100 años de OIT en República Dominicana, me metí en el archivo ahí, empecé a buscar, preparé un ensayo y ahí descubrí muchísimas disposiciones que de los años 20, 24 con Horacio Bach, ya por motivación de la OIT, y después Trujillo empezó a hacer realidad muchísimas disposiciones que se venían generando en las primeras discusiones, en las primeras décadas de la OIT. En materia de salud, es interesante porque cuando se produce la reforma de salud, el Código Trujillo de Salud era el vigente, al igual que el laboral. Claro. Pero ¿qué pasa? Ese Código de Salud era un código extremadamente bien hecho, el Código Trujillo de Salud. Y entonces, estamos hablando de al 2001, de 1955, me parece que fue la ley de salud por ahí, 56. Estamos hablando de medio siglo de vigencia, una ley bien estructurada. ¿Qué pasa? Ya había necesidad de muchísimas cosas, muchísimas transformaciones, y la ley de salud que se inspiró en todos los modelos sanitarios que se habían estado diseñando en muchos países. Por ejemplo, ¿qué hacía salud pública con hospitales? En la ley de salud se produjo lo que fue la separación de funciones, que se creara una cadena de prestadores de servicios de salud independientes. A la CESPA, en aquel entonces la CESPA, hoy el Ministerio de Salud, se le dejó la rectoría. Punto. La rectoría con esquema de discusión y diálogo con las asociaciones médicas. Entonces se creó la seguridad social, el aseguramiento por otro lado y la prestación de servicios por otro. Esa fue la famosa separación. El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud. O sea, esa fue la separación de funciones que fue muy importante para que
la prestación de servicios de salud sea concentrada en eso, en prestación de servicios de salud. No tuviera que estar un ministro de salud pública teniendo que ver con un hospital o con un hospital, porque la salud pública, el ministro de salud pública debe ser básicamente un gerente de políticas públicas y de la rectoría. Por ejemplo, la ley de salud se definió por primera vez una aberración, que era mala práctica médica. Porque ustedes los médicos estaban, que fue un pleito al principio, se pensaba que la mala práctica médica era en contra de los médicos y no era así. Yo recuerdo que Julito Jacín, que también era de San Carlos y me vio de niño y es muy amigo de mi padre, cuando se estaba discutiendo la ley de salud, los médicos estaban muy asustados y hace un encuentro en el Parque Iberoamericano, que ahí, como un teatro. Un anfiteatro. No, adentro. Hace un encuentro como con 200 médicos. Y Julito salí, y don Julio así, que me conoce de niño, conoce a mis tíos maternos, paternos, con mucho cariño. Cada vez que me invita a su programa me trata con un cariño filial. Me dice, oye la presentación que hace. Bueno, Eric Raful, que está coordinando la reforma de salud, que es el que va a venir a hablar y va a tener que explicarnos a nosotros, pero que él está trabajando una ley que va a hacer que los médicos, cuando vean a un paciente llegando a su consultorio, vean a un futuro demandante, a un enemigo. Así me presentó. Oye, eso fue, digo yo terminé al final. Todos los médicos quedaron muy satisfechos. Señores, la mala práctica médica se regía por el derecho civil o por el derecho penal, pero una muerte en una cirugía se trataba en virtud del Código Penal, igual que se trata de un accidente de tránsito. Claro. O sea, sin ningún tipo. Entonces, señores, entiendan que la mala práctica médica lo que hace es establecer bien claro que la obligación del médico es de medios, no de resultados. Que el médico lo que tiene que hacerse es apegarse a los protocolos y hacer lo que tiene que hacer. Y es al final una protección para los médicos y ellos lo llegaron a entender. ¿Tenemos nosotros jueces capacitados para evaluar esas demandas médicas? Porque nosotros los médicos tenemos la impresión de que muchos de los jueces no conocen por los protocolos. Cuando habla de protocolos, ese juez conoce los protocolos. ¿En base a qué él puede decir aquí una mala práctica o no la hay, si no tiene esa información disponible? Mira, déjame decirte, eso en el momento, toda reforma requiere lo que se llama un empoderamiento de los actores. Cuando trabajamos la reforma procesal penal con la AID, se quedó bien claro, y yo tuve muchísimos talleres y trabajamos en ellos, se quedó bien claro de que era muy importante. No valía la pena hacer una reforma si no se capacitaba a jueces, a fiscales, claro, y el colegio de abogados y la universidad reforzaban lo que era la educación continua, estudiar permanentemente. Así fue con la ley de salud. Sí. Entonces se supone que cuando tú desarrollas una normativa, tú tienes que sensibilizar. La Escuela Nacional de la Judicatura, cuyo primer director fue su segundo director básicamente, porque el primero duró muy poco, el doctor Pellerano Gómez. O sea, Luis Henry Molina, que fue el que construyó esa escuela por disposición del presidente Subero Isa, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, generó una buena escuela y donde los jueces recibían una capacitación en coordinación con muchas escuelas de formación de jueces, como la de Cataluña, España, en algunos sitios, y a nivel se terminó siendo una escuela modelo, y ahí se supone que los jueces que están en el sistema de carrera se empoderan de todos los temas y hacen el derecho de autor, el derecho médico y todo, y ha sido muy importante. Ya los jueces tienen una capacitación que no tenían antes. Eso, claro, obliga a que tú tengas también que plantearlo como actor, como abogado. Claro. Tú tienes que entender que bueno, en aquel encuentro con Julito así, recuerdo que un médico que me ayudó muchísimo se paró y dijo, mira, digo yo, señores, que hay que entrenarse, porque cuando esa ley se promulgó en el 2001, y decía, yo decía, en ese día había salido un trabajo de la UNESCO, donde decía que el profesional que empezara a ser profesional en el siglo XXI, de verdad, que se graduara en el 2000, 99, 2000, en los próximos 25 años de vida profesional iba a tener que reentrenarse 4 o 5 veces. Yo te digo a ti, Herbert, con lo que yo me gradué de abogado en el año 1983,
yo no debo aplicar ni un 2% de lo que existe. Claro. Uno tiene que mantenerse estudiando. Y un cirujano se paró y dice, yo me gradué en el 78 y usted tiene razón, porque ya yo no puedo hacer una cirugía como se hacía antes. No. Yo he tenido que entrenarme en la paroscopía, he tenido que entrenarme en esto, y ha tenido que transformar. Entonces ese es el tema, que con el conocimiento y la dinámica de cambio tú tienes que ir generando, empoderándote cada vez más. Y la tecnología. Y más con la tecnología. Como va cambiando. Punto, claro. ¿Qué reformas necesita la ley de seguridad, las leyes de salud actuales? ¿En qué momento estamos? Mira, yo tengo una tesis que he desarrollado, que Servio Tulio, el gran Chivi. ¿Cómo es? Chevy. Querido amigo, un saludo para nuestro amigo Servio Tulio Castaños y Guzmán. Dice que él lo oye la primera vez de mí. Yo no recuerdo si fue así, pero toda ley es una hipótesis de trabajo, cuya implementación debe estar en proceso permanente. Evaluación. Hay países que tienen mecanismos de evaluar el cumplimiento de una ley cada cierto tiempo, en el norte de Europa. Entonces, ciertamente, por ejemplo, la ley de salud y la ley de seguridad social, sobre todo en su parte de salud, obviamente ya tienen un largo tiempo. Más de 20 años. Más de 20 años y necesitan reformarse integralmente. Sobre todo en el esquema solidario, porque el modelo de seguridad social, que mucha gente dice que fue basado en el de Chile, y no fue así, fue basado en el de México y más en el de Colombia, que tenía un componente social mayor, pero que ha sido en su implementación boicoteado por grupos económicos. Eso ha estado claro, y eso necesita mejorar una regulación de manera permanente. En la salud se supone que tú tienes que desarrollar, por ejemplo, el tema de los protocolos. La ley manda a desarrollar y a cambiar permanentemente, a estar evaluando esos temas, y también lo que es la prestación de servicios, en las prestadoras de servicios de salud, los factores de cumplimiento y de éxito en el manejo, que sean más resultado de evaluaciones de desempeño y de cómo se está trabajando. Entonces, al final hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, porque es que la gente olvida que las transformaciones normativas son de carácter permanente, y más en una sociedad que va cambiando como la. Lo único que no cambia es la ley del cambio. Exactamente. Es muy buen punto. Eso ya tenemos que acostumbrarnos a que la clave. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Gustavo Zagrebelsky, que ya habló desde el año 95 de lo que él denominó derecho dúctil, que era un derecho, porque antes los derechos eran para que tuvieran 50 años, se quedara 50 años un código. No, ya el derecho dúctil significa que tiene que estar en adaptabilidad permanente. Claro, porque los cambios son mucho más rápidos. Bueno, los cambios son mucho más rápidos, así mismo. Lo importante entonces es generar el deseo de la sociedad, tanto la parte política o gobierno como con la parte privada, y caminar en el sentido de y no dejarlo todo a los gobiernos, porque al final la acción social desde la sociedad, de los usuarios, de las personas, las exigencias, y también la adquisición de conciencia de derechos en la ciudadanía, ayuda muchísimo a la institucionalización, porque fuerza a los incumbentes, a los prestadores, a la administración, a que a través de un diálogo permanente, un diálogo institucional, un diálogo político, social, se vayan ejerciendo las reformas que hagan mejor el sistema. Sí, yo creo que nosotros como médicos, como prestadores, debemos ser cada día más receptivos de lo que quieren los pacientes. Exactamente. Debemos trabajar juntos y hacer llegar ese mensaje a las autoridades y a las empresas. En el derecho sanitario hay toda una revolución que es a partir del derecho de los pacientes. Claro. Porque es parte de un proceso mundial de fortalecimiento del Estado de Derecho. Claro, derechos y deberes. Porque también hay que. Derechos y deberes. Claro, sí, deberes. Y pues, fíjate que nuestra Constitución ya tiene los deberes, no solamente los derechos, sino también los deberes. Tiene un capítulo completo. Pues yo pienso, Eric, que
parte de la salud, del cuidado de la salud, es responsabilidad del paciente. Uh-huh. O sea, la gente tiene que educarse y asumir y ser responsable de su salud. Por amor de Dios. Tú no puedes manejar como un loco y después decir, no, me fracturé, ¿no? O sea, no. Es un ejemplo exagerado, pero... Sí, no, es la conciencia ciudadana. Exactamente. Es la falta de... Mira, yo siempre digo, utilizo una expresión que estableció Alan Turing, que fue mal interpretado aquí en el 99, que tuvo una visita al país, donde él decía que el problema de América Latina era que no había una sociedad civil madura. No se había desarrollado una sociedad civil, porque era una sociedad civil periférica que no tenía ninguna participación en los procesos institucionales. Claro. Yo recuerdo cuando yo empecé a dar clase en UNIBE, que el profesor Subero me llevó para allá, te estoy hablando del 89, por ahí 88, yo propuse una materia que se llamaba Servicio Jurídico Social, que era llevar a los estudiantes a la periferia a hacer entrevistas sobre problemas jurídicos y percepción jurídica, y aquello fue devastador. Ajá. Para que primero le resolvíamos problemas, le dábamos consulta gratuita de diversos temas de diversa naturaleza, pero tú le preguntabas a los habitantes de la zona periférica ¿qué es la sala capitular? No sabían. O sea, no tenían ni idea. Nadie se ha ocupado de enseñarles. Recuérdate que cuando llegó el COVID, todos los gobiernos, el gobierno empezó el quédate en casa y a los trabajadores, y se dio un problema gravísimo porque tenía que ser bancariamente. Entonces había muchísima gente que no tenía ni cuenta bancaria, claro, ni tenía bancarización, ni nada de eso. Entonces el tema de la informalidad es un tema grave. Claro. Y esa informalidad no solamente se da. La gente cree que la informalidad es una figura jurídica, es una figura económica. Claro. La marginalidad, perdón. La marginalidad es vivir al margen de las instituciones, vivir al margen. Entonces eso es algo... Pero es parte de la educación y del compromiso. Mira, en la clínica yo invité a un buen amigo, Alexis Ramos, a dar una charla a los empleados de la clínica de cómo se maneja el dinero. O sea, que sepan cómo es el sueldo, las tarjetas, o sea, porque nadie se ocupa de dar, y también fue Rodrigo Grullón a hablar de Duarte. Claro. Mira, Eric, oye, qué interesante todo esto de la salud. Pero debemos hablar un poquito de ti, también un poquito más de Eric. Yo sé que tú eres un gran aficionado de la música, la lectura, el cine. Eres un famoso deportista. Tú estás en el Salón de la Fama del Club Naco. Sí. Del Club Naco. Sí. Y en ping-pong fuiste una gran figura en el ping-pong. De Mesa, sí. Tuvimos la selección ahí de tener mesa. Tuvimos unos 6 o 7 años intensos en el equipo nacional y del distrito. Después fui dirigente, ya después que terminé, que ya no podía seguir compitiendo a nivel de los compañeros. Pero sí, yo he estado toda la vida vinculado al deporte, muy vinculado al deporte. ¿Y en lectura? Yo digo, y en la lectura. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Perdón? ¿Qué estás leyendo ahora? Chulhan, estoy en filosofía. Bueno. Estoy trabajando mucho la filosofía en muchísimos planos y siempre me mantengo rotando mis autores favoritos. Pues te voy a pasar un libro de Fabián Barrio, un filósofo, escritor español, que ha escrito un libro sobre la filosofía de los griegos en el mundo de hoy. Qué bueno. Muy interesante. Y Begoña, mi esposa y yo estuvimos en Madrid cuando él presentó ese libro y había casi 4 manzanas de gente esperando para que él lo firmara. O sea que la filosofía dentro de este mundo vuelve a tener un papel. Está volviendo a tener un papel siempre así. Una sociedad se hace más fuerte mientras más capacidad tiene de proteger a los más débiles. Eso es lo que hace una sociedad fuerte. Claro. Son cosas que hacen sentir a uno maravillosamente bien. Porque trabajan con niños con limitaciones. Con discapacidad. Con discapacidad, pero son autosuficientes. Claro, eso es parte de la escuela. Lo que trata la institución es de darles de mantener sus habilidades académicas, las que hayan hasta donde hayan llegado, y de que sean autosuficientes, de que se integren, hacen de todo. Hacen de todo. Tú te imaginas, hacen talleres para producir cosas que venden un par de veces al año. A veces vamos, a veces nos invitan. Ustedes siempre han sido apoyo con mucha gente. Pero es
es una cosa que esa también, labor que se están haciendo ahí, Mariel y Doña Carmen y la directora, y eso con 30 y pico de muchachos, es maravillosa. Claro. Es maravillosa, porque para esos niños ese es el mundo. Claro. Lo que es el relacionamiento social para nosotros, sí, o salir. Para ellos es... Porque vivimos en una sociedad donde hay poco espacio para esos jóvenes, para esas personas, para esos muchachos. Sí, lamentablemente es así. En los países desarrollados hay más espacio, hay toda una política de inclusión, pero aquí el tema nos falta. Más difícil. Hay temor, hay vergüenza en la familia, o sea, es un tema muy difícil, pero yo creo que es cuestión de educar desde el colegio, desde pequeño, en lo que es la tolerancia, que cada persona puede ser diferente, pero la dignidad de la persona es lo que siempre se debe preservar. Sí, exactamente. Y eso es labor de cada uno de nosotros, puede hacerlo y dar ese ejemplo. Así mismo es siempre, y también los valores. El tema de los valores se ha ido diluyendo un poco, pero hay que volver a los valores. Hay que reforzar los valores, tanto la filosofía como la búsqueda espiritual, la búsqueda de Cristo, la búsqueda de Dios, en los planos que tú lo lleves, tú tienes que crear una sociedad donde de alguna manera, porque no sé si tú recuerdas en El nombre de las rosas, ¿no? Claro, aquel debate del clérigo que tenía guardada, que no quería ni siquiera que se conociera lo de las risas, los libros de las risas. Sí. Es que con el relajamiento y la risa se le pierde la formalidad. La formalidad, se le pierde el temor a Dios, y cuando se pierde el temor está todo perdido. Claro. Y eso es el respeto. Claro. El respeto a valores, el respeto al otro, el respeto a la dignidad humana, que es ahora la figura jurídica más importante. Estoy trabajando, terminé un ensayo que va a salir publicado sobre la dignidad humana y la sentencia del Tribunal Constitucional que se está haciendo, porque hoy en día a nivel mundial la dignidad humana es el tema que se está desarrollando y que por suerte nuestra Constitución la plantea, porque al final eso tiene que ser un referente para todas las actividades. ¿Eres optimista del futuro de nuestro país? Sí, soy optimista. Igual con todas nuestras falencias, y lo hablo con ese equipo maravilloso de jóvenes y de abogados que tenemos en la oficina ya, donde hemos hecho un equipo. Lo vivimos, María y yo vivimos insistiéndole a ellos la importancia de entregarse porque en la medida que tú haces bien lo que haces, sí, o cooperas más, incides más, te involucras, creces, ayudas a crecer a la sociedad, y eso te genera un optimismo de que mejorando, transformando. Cuando tú ves, por ejemplo, el escenario de América Latina, y esto es un crédito que hay que darle a todos los partidos políticos que nos han gobernado en los últimos 30 y pico de años, hemos tenido una estabilidad, hemos tenido avances. Envidiable. Sí, pero a mí me dicen clientes, inversionistas extranjeros, me dicen, oye, ¿qué han hecho ustedes? Ustedes son el país que todo el mundo quiere ir a invertir. Claro. Porque esa estabilidad que se ha redoblado, ahora se ha mantenido y ha ido creciendo, ha llevado al país a que sea un destino de inversión, no solamente turístico y de servicio como era antes, sino ya un destino que va avanzando hacia una reforma cualitativa. Y yo pienso que sí, que tenemos que hacer muchos esfuerzos en educación. Sobre todo en educación. Porque es que ahí que va a estar todo, el empoderamiento de la ciudadanía, su capacitación. Se lo vivimos diciendo a los jóvenes ahí en la oficina: lean, no paren de leer. Aprendan, porque al final eso es. Eric, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, ¿qué imaginas tú? Claro. No es para menos. Sí. De nuevo, gracias a ustedes por estar con nosotros en este podcast. Si les ha gustado el contenido, suscríbanse, compártanlo, escríbanos sus comentarios o preguntas. Soy el doctor Herbert Stern, oftalmólogo, y de nuevo les doy las gracias por acompañarnos. Muchas gracias.